Amigos, bienvenidos a Entrenando con Leones. Ya estamos contentos de tener un episodio más en el YouTube. Oye, muchísimas gracias por haberle dado clic. Créeme que no te vamos a decepcionar en esta plática porque traemos a un emprendedor que está bien joven, pero que además ha ido encontrando su modelo de negocios de una forma diferente. Y queremos que tú lo escuches porque definitivamente el emprendimiento tiene muchos caminos. Y este es un camino súper interesante, es un camino entre que místico, misterioso, espiritual y bueno, pues vamos a escuchar y darle la bienvenida a Gadiel Ramírez. Bienvenido, mi hermano, al estudio. Humberto, muchísimas gracias, muy encantado de estar acá. Bueno, vamos a empezar con la broma. Tengo ya media hora diciendo tu nombre para que para no equivocarme. Ajá. Lo dije correcto. Gadiel. Bienvenido, Gadiel. Para mí es un honor que nos hayas aceptado la invitación porque es un privilegio tener la oportunidad de platicar entre generaciones. Esto es algo que me ha alimentado mucho, Gad, el tema del podcast, que me permite platicar y convivir e introducirme un poquito en la vida y la forma de pensar y de vivir de la nueva generación, de la generación productiva, porque la nueva generación ya ahora es la beta, que es pobrecitos, ellos nacieron con la inteligencia artificial, y bueno, pues yo que estoy en la generación X, tú en la generación Z, son dos formas diferentes de vivir, de pensar, de actuar en un mundo en donde las reglas también ya cambiaron, que hay mucho de digital y que tú tienes algo de experiencia en esto y que el emprendimiento te ha ido llevando por esos caminos. Platícame cómo inició o cómo nació el proyecto que tú estás trayendo. Pues mira, Ilumina tiene poco, nació el 9 de noviembre de 2024, sin embargo, yo empecé con lo espiritual hace ya como 2 años. Yo soy licenciado en diseño gráfico, y me dediqué a eso. Llegué a tener empleos saliendo de la universidad, recién egresado, buenos empleos, todo lo que un godín podría desear. Y sin embargo no me sentía del todo a gusto. Entonces pasan ciertas cosas en mi vida. Yo, como te platicaba hace rato, tuve una educación cristiana. Pasaron ciertos eventos que me hicieron enojarme en cierto punto con Dios, con la vida, volverme un ateo arrogante y ser no más que un fanático de la ciencia también. Entonces, empiezo con mi carrera de diseño, pasan otras cosas en casa muy personales y muy fuertes, pero entre ellas nos empezaron a atacar con brujería. Y a mí me molestó mucho, porque yo dije, ¿cómo es posible que esto, en lo que yo no creo, funcione? Entonces tengo que buscar una solución del mismo calibre. Y es entonces cuando empiezo a investigar, a platicar con gente que sabía, y muy cauteloso, muy poco a poco. Entonces, un día llega mi mamá y me dice, oye, fíjate que tu tía fue a una sesión con una sanadora que vive aquí por la casa, y le fue muy bien, que le dijo cosas que nada más ella sabía y que pasaron muchas cosas. Yo dije, a ver. Y luego, no, pues yo voy a ir. Pues ve y me platicas a ver qué tal, a ver si es cierto que te dicen cosas que nada más tú sabes. ¿Con qué tipo de charlatana fuiste, verdad? Entonces fue y me dijo, oye, ¿sabes qué? Me fue muy bien, Gadiel. Me dijeron esto, lo otro, aquello. Me pasó que acabamos de vivir la muerte de una tía que era muy religiosa, ¿no? Y a mí fue lo que me enojó, que yo hubiera fallecido. Después entendí que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, pues era más joven y no entendía. Y mi mamá en esa sesión con la sanadora me dijo, Gadiel, es que ella mientras me estaba haciendo la sanación me tocó aquí, me hizo una caricia que solamente tu tía me hacía como jugando. Y me dijo que ella estaba aquí en la sesión. Y dije, a ver, ¿cómo es eso? Dije, ¿sabes qué? Pásame su contacto y le voy a pedir una cita. Sale. Le mando un mensaje, hola, ¿qué tal? Mira, soy Gadiel, quiero una sesión contigo. Sí, está bien, tal día, tal hora. Sale, pues entonces voy, y me vi a unas cuadras de la casa, llego. Me dice, hola, Gadiel, mucho gusto. Le digo, hola, ¿qué tal? Me dice, yo ya te conozco de otras vidas, ¿no? Y digo, por favor, ya apenas vengo cruzando la puerta y ya estamos con eso, sí, ¿no? Ya entraste a mi Facebook, sí. No te hagas. Ya sabes que le voy al Barcelona. Sí, ya dale. Entonces, le digo, no sé, yo no creo en eso, pero pues vengo aquí a la sesión. No, está bien, pásale, recuéstate en la camilla, ponte cómodo. Y entonces empieza a poner sus manos
sin tocar el cuerpo sobre mí, sobre el torso, la cabeza, cierra los ojos. Y me empieza a decir una serie de cosas tan personales que ni yo me acordaba que tenía. Muy fuertes. Y yo digo, wow. ¿Nos puedes compartir una? Sí, fíjate que me dijo una de las razones, principalmente la razón energética del fallecimiento de mi tía. Okay. Y a mí se me hizo un poco fuera de lugar, ¿no? Porque estando tan escéptico y con ese tema, esa herida tan fresca, pues dije, ¿a quién sabe? Y con los años, entre pláticas familiares muy íntimas, me di cuenta que tenían razón, que la sanadora tenía razón. Había ciertos secretos ahí familiares que influyeron de manera pues negativa en cómo se manifestó la enfermedad en mi tía, que fue cáncer de mama. Okay. Que eso después empecé a leer libros sobre biodescodificación, cómo las emociones, las situaciones que uno vive se manifiestan en el cuerpo. Correcto. Y tienen todo que ver. También tiene mucho que ver la ciencia, efectivamente, pero también la energía, las emociones, las situaciones que uno no se perdona. Sí. El cuerpo las termina sacando, y eso yo lo menciono mucho en consultas, sobre todo en sesiones de sanación y limpieza energética. Entonces yo dije, wow. Entre otras cosas que me dijo ya de mí, y yo salí de la sesión desconectado, así como si hubiera dormido una siesta de varias horas. Y me fui caminando a casa, y cuando llego me dicen, Gael, ¿qué te pasó? Yo, pues no, es que me dijo esto y aquello. Dice, ¿en serio? Sí. Y yo dije, wow, aquí hay algo. Entonces empecé a leer más, a investigar, ahí seguir yendo con la sanadora, porque dije, no la voy a soltar, dije, tengo que saber más. Poco a poco me fue dando y soltando más información, me fue platicando de su mundo, me dijo, es que ya se te abrieron las puertas, Gabriel. Antes no te funcionaba y antes tú no creías, pero ahora sí, acéptalo, es un regalo. Entonces, siempre fue como poquito a poco. Yo seguí con mi carrera de diseñador, te digo, tuve empleos. Y en mayo de 2024 se me presenta la oportunidad de acudir a una ceremonia de medicina ancestral de hongos de niños santos. Y entonces yo fui por la experiencia de probar los hongos. Y dije, amigo, paréntesis, qué valiente, ¿eh? Porque, uy, es un tema que a mí en lo personal me apasiona como tema, pero que atreverme a hacerlo no creo que vaya a pasar en esta vida, porque me da mucho miedo. Qué valiente fuiste, te felicito. Gracias. Sí, son temas muy fuertes. Yo ya leía las cartas, porque empecé a ir con esta señora y me leía las cartas a mí y platicábamos. Oye, pregunta a esta persona tal, y veía que le atinaba. Entonces yo dije, oye, pues me hace que es algo que yo puedo hacer, ¿no? ¿Qué tan complicado debe ser? A ver, vamos a ver cuántas cartas son, cuántos tipos de tarot hay, que hay tarot, hay cartas españolas, tarot egipcio. Dije, me voy por el tarot original, que es el de Rider White. Voy a empezar a estudiar los arcanos, los arquetipos, los símbolos. Tiene mucho de psicología también. Entonces dije, voy a empezar a aventarme mis propias tiradas. Y se las echaba a mis amigos, a mis conocidos, y veía que poco a poco, pues sí tenía sustento. Y dije, ¿esto es un don? ¿O es que estoy leyendo las guías que vienen aquí en internet? Dije, y fui combinando, ¿no? Tanto la parte intelectual y de investigar, también con el don que se me empezó a desarrollar. Y entonces se llega la fecha de la ceremonia. Y yo dije, es que no sé si ir. Me empezó a entrar la duda, ¿no? Dije, no, se me hace que no voy a ir. Se me hace que voy después, porque sí sé que son a veces cosas fuertes. Y si nada más estoy yendo por curiosidad, por morbo, dije, pues no. Entonces, eso fue un domingo en la noche. Me acosté y dije, no, se me hace que mejor ni separo mi lugar. Me levanto el lunes en la mañana al trabajo, me arreglo, me subo al carro y sube mi mamá a un lado de mí. Me dice, Gabriel, ten. Yo, ¿qué es esto? Mira. Y era una plaquita de juguete de los cubitos de Mario Bros, los amarillos con un signo de interrogación. ¿Qué es esto? Estaba tirado en la banqueta. Digo, no, pues ten. Me doy lo volteo y era una calcomanía de los hongos de la película que acaba de salir hace como 2 años, que son gigantes, ¿no? Sí. En 3D. Dije, ok, ya entendí, sí voy a ir. Dije, qué raro, ¿no? Pues siendo un juguetito como de McDonald's, después de haber encontrado a Mario, cualquier personaje de ese juego, ¿no? Pero ¿por qué los hongos y los de la película? Separo mi lugar, se llega la fecha de la ceremonia, y cuando llego, fue aquí en la ciudad. Era un patio que una señora nos prestó, un patio muy bonito, un árbol, tenía tortugas de tierra, perros, o sea, todo preparado perfecto para cuidarnos, ¿no? Ahí. Y entonces nos preguntan, Gabriel, ¿tú ¿a qué vienes? ¿A qué viene esta otra persona? ¿No? Y traen historias muy fuertes, ¿no? Unas historias muy, muy pesadas, cada uno con sus procesos personales.
Dije, ay, yo nada más vengo a, Sí. a ver qué pasa, ¿no? Dije, bueno, tengo que inventar una excusa. Dije, pues yo vengo a soltar el control. Que la verdad, su servidor siempre ha batallado con eso, ¿no? Dije, vengo a soltar el control, traía una situación ahí, no tan fuerte. Dije, pues también a ver quién me puede ayudar. Y a eso vengo. Ah, no, muy bien, pasamos con el siguiente. Como paréntesis, fíjate que hace 2 años atrás de esa ceremonia un amigo se había quitado la vida. De una manera muy, muy atroz. Sí, a todos nos dejó con la duda, ¿no? De por qué lo había hecho, si no nos parecía algo que él hubiera hecho. Y en su momento viví el duelo y lo sufrí y todo, pero yo lo había dejado como ya un duelo que ya había vivido. Entonces se llega el día de la ceremonia, nos preguntan a qué vamos y nos empiezan a preparar la medicina, ¿no? Que era un polvo con jugo de piña y lo revolvían. Y era un líquido negro con puntos blancos. Y dice la que estaba sentada a un lado de mí, dice, mira, parece como el universo. Le digo, sí, ¿verdad? Es bien curioso. Miren, se van a colocar estos antifaces negros de los que usas para dormir. Sí. Coloquen su manta, recuéstense, vamos a hacer un rezo, a consagrar la medicina. La tomamos, se ponen el antifaz y se acuestan, nada más. Nada malo puede salir de aquí. Y su ancla a la realidad es la respiración. Si estás respirando, estás viviendo, estás aquí. Dije, ok, me voy a agarrar de eso. Entonces empieza a hacer un rezo el guía, a tocar unos tambores, a cantar. Y yo dije, bueno, pues esto debe de pegar como, ¿qué te gusta? 45 minutos, 1 hora. A veces no me quedo dormido. Entonces, como a los 15 minutos, empecé como que, me empecé a sentir raro. Como cuando te empiezas a poner borracho. Oye, Gat, y de pronto tu mente no te llevaba a pensar, es puro show, el tamborcito. No, porque en ese entonces yo ya estaba más adentrado. Y ya llegaba a dar ciertas consultas a veces, o sea, sí, ya estaba seguro de que existía todo esto. Sí, ya era una parte más avanzada. Entonces, empecé a ver con los ojos cerrados como vista de caleidoscopio. Colores, mosaicos, formas. Dije, ay. Ya pegó. Ya pegó. Y entonces mucha gente a mi alrededor empezó a llorar, a gritar. Y yo dije, que no pueden hacer su ceremonia en silencio. O sea, no estoy tan mal, dijiste. Sí, dije, no, o sea, un poquito menos de drama, ¿no? Entonces dije, me voy a acostar, me voy a poner cómodo, me voy a recostar y ¡pum! Me quedé así tirado. Dije, ay. Y entonces empecé a escuchar una voz que desde la meditación que nos dieron en un inicio, supe que era la Madre Tierra, una voz de una mujer, que daba mucha, mucha calma. Y me empezó a decir ciertas cosas muy, muy personales, pero a cuentagotas. Yo le preguntaba y preguntaba, muy desesperado, y me respondía muy poco. Y en una de esas veo a mi amigo, que se había quitado la vida. Y yo dije, es que yo no venía a esto. Y le digo, oye, no me salían las palabras. De la emoción, de la impresión, de verlo a él, de verlo bien. Andaba de playera, pantalón de mezclilla, todo. Y lo único que le pude decir entre una risa y sorpresa, le digo, ¿por qué? Y me dice, así como él era el que no te dejaba hablar, me decía, espérate. No le entendí. Es todo. No le entendí. Tú sí. No, yo estoy bien, nos vemos, adiós, que estés bien. Y se empieza a hacer chiquito y se desaparece. Yo de no manches, y para cuando acordé me levanté y estaba llore y también con risa que venía desde el estómago, como del diafragma. Dije, no puede ser, es que lo vi, me dijo que estaba bien, pero yo no venía a esto. Y entonces me vuelvo a quedar tirado en el suelo y empiezo a escuchar una serie de cosas tan personales y tan profundas que yo dije que yo tengo que adentrarme más en esto y dedicarme a esto. Por suerte anoté todo lo que sucedió en esa ceremonia para que no se me olvidara, porque sí son muchas cosas las que ves en ese tipo de eventos. Y a raíz de esa ceremonia que duró unas horas, pues me cambió la vida y empecé a tratar mejor a mis papás, a llevarme mejor con ellos, a entender lo que es un papá y una mamá, que hacen lo mejor que pueden y que a veces lo hacen muy bien, a pesar de que cometan errores, y entiendes que son humanos.
y que no es posible una crianza sin herida. Así como el meme que está el papá y la mamá en el sillón y con el bebé en la sala y dice, no te vamos a joder como nuestros papás nos jodieron, un nuevo tipo de jodido, ¿no? Así, pero es normal, es natural. Sí, entonces es muy humano, es muy humano. Sí, perdonas a tu papá, a tu mamá, al linaje, y eso te cambia la vida por completo. Y es entonces cuando entra lo que dicen, que el sanar la relación con papá y con mamá te sana la prosperidad, te abre las puertas a la abundancia, las relaciones, es verdad. A mí me empezó a ir mucho mejor en el trabajo, me estaba yendo bien en el sueldo, me lo aumentaron después de eso. Okay. Y entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que seguirle por aquí, tengo que ayudar a la gente, tengo que mostrarles de esto. Y entonces presento mi renuncia formal unos meses después. No tenía muy claro cómo iba a seguir. Mi emprendimiento se llamaba El Gato Áurico, tenía ese nombre. El logo era blanco, azul, era muy diferente. Y daba consultas de tarot nada más. Entonces con el tiempo empiezo a aprender sobre el Reiki, sobre la limpieza energética, que son dos cosas, aunque parecidas, son diferentes. Empiezo a tomar lo que más me sirve de las dos disciplinas, las aplico. Primero empecé a darlas a distancia, las sesiones, y vi que funcionaban. Y la gente me decía, ¿sabes qué? Me sentí muy bien, sentí esto, este dolor se me quitó, tal. Descansé muy padre. Esta tristeza que traía, no es que se me haya quitado, pero la siento menos pesada y entonces ya puedo andar en mi día a día. Otra gente me decía, ¿sabes qué? Es que siento como si me hubieran quitado muchas cosas de las que pensar. Y entonces yo dije, wow, esto funciona. Y tomé el segundo nivel de Reiki para saber ahora sí cómo canalizar la energía de manera mucho más efectiva a distancia. Cómo dar las sesiones desde niños hasta personas de la tercera edad. Aprendí a hacer las sesiones incluso a animales, a plantas, a situaciones. Por ejemplo, no sé, tú vas a tener un viaje, se puede canalizar energía para que ese viaje salga de la mejor manera posible. Y eso funciona mucho para cuando uno, a personas que les da miedo la carretera o viajar, las calma, las tranquiliza. Entonces, en noviembre voy a una segunda ceremonia, en ese mismo año yo me aventé, y yo iba súper confiado, ¿no? Pues yo dije, pues si la primera salió bien, la segunda tiene que salir mejor, claro. ¿No? Ya sé de qué se trata, me fue muy bonito. Y me llevé a mi mamá esa vez, y entonces... Paréntesis, en la primera, ¿sabes qué fue lo que tomaste? ¿O solo se le conoce como medicina ancestral? Son hongos psilocibes, niños santos. Okay. Sí, de hecho, pues el guía, lo ideal, y que fue el caso, es que esté preparado como un psiloguía. ¿Para qué? Para el conocimiento, el uso y la administración de la psilocibina, que es la sustancia que genera estas alucinaciones. Y entonces también el guía tiene que tener formación psiquiátrica, porque es diferente si una persona ha tenido tratamiento psiquiátrico, entre las dosis y demás, pero la sustancia fueron los hongos. ¿Y en esta segunda repetiste la misma sustancia? Sí, misma dosis también. Entonces, empezamos igual, ya hacía mucho frío, en mayo estaba el calorcito, y esa vez estaba frío el jardín. Llevé una cobija, no era suficiente, y empezamos el mismo procedimiento. Definitivamente la ceremonia fue para mi mamá, desde lo que estaba platicando el guía hasta lo que dijo mi mamá, fue una conexión hermosa. Y desde que yo me tomé la medicina, empecé a sentir mucho miedo, muchísimo miedo, y así esa sensación de terror que yo creo que no la sentía desde que era niño, así soledad, miedo, y comencé a tener ciertas visiones muy feas. Dije, es que se me hace que no es mío, pero no sé por qué me da tanto miedo lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo. Y sentí tanto terror que dije, voy a gritar. ¿Pero qué veías? Veía a ciertas entidades, decían cosas muy feas, ciertas ofensas, o sea, así como cuando se dramatizan las películas a los demonios. Así parecido. Era muy desagradable, sentía mucho terror. Dije, voy a gritar. No puedo, es que voy a gritar. No me sale el grito. Dije, no puede ser, me dio más pavor. Y no hice más que quedarme en el pasto esperando que se me pasara. Y entonces, con el paso del rato, se me empezó a pasar, no sin un dolor de cabeza tremendo, que sentí que me aplastaban desde los oídos hasta la cabeza por completo. Yo sentí como si fuera un parto, de verdad, completo, un dolor insoportable que no se me quitaba con nada. Sino hasta después de un rato, poco a poco se me empezó a quitar. ¿Y por ejemplo ahí no puedes pedir ayuda? Sí, le puedes pedir ayuda al guía, pero no le pedí. No sé por qué, no sé si era tanto el miedo que no me puede ni levantar. Ándale, a eso me refiero en el tema de poder, si estás incapacitado físicamente, o sea, no sé, no te puedas mover o...
No, sí puedes hacerlo. Nada más que tienes que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Como cuando estás borracho y haces el esfuerzo por manejar o por abrir la puerta, ¿no? Pero también como me queda muy en claro que la medicina como entra, sale, digo, esto se me tiene que pasar. De hecho, fíjate que qué bueno que tocas el tema porque a veces es peor. O sea, si tú te sugestionas y dices, no, ya me quiero ir, porque hay gente que ha dicho eso, ya me quiero ir de aquí y se levanta, es peor. Es algo que se te va a pasar en un par de horas. Entonces mejor déjalo fluir. Y de hecho, pues un mal viaje, que fue lo que me pasó, pues no es otra cosa que una negación al viaje. Okay. Porque la medicina no tiene nada malo que mostrarte. Lo que te muestra, lo que mostró, pues son mis sombras, mi parte oscura, las cosas que hay que trabajar. Por eso no te gusta. Okay. Y sí, por eso te dan miedo. Entonces, fue otra parte que me enseñó mucho esa segunda ceremonia, a integrar mi sombra. La sombra, en la cuestión espiritual y energética, es tu parte oscura y negativa, que mucha gente se dedica a suprimir o a hacer como si no existiera, y me parece la cosa más hipócrita posible. Y que todos tenemos. Y que todos tenemos, y es normal. Eso ahorita te platico, si no me recuerdas. Y la segunda cosa que vi, te digo, yo veía entre las visiones muchos números, muchas palabras, que eran muy claras de leer, pero no me acuerdo qué decían. Y entonces levanto la vista en esa visión y sentía una luz y vi el logo de Illumina, tal cual. Pero yo no lo vi y dije, Illumina, pues no entiendo qué. Y aparte ni me gusta, es rosa, es amarillo, esos colores a mí no. Dije, no sé qué significa, no sé por qué veo este logo entre tantos números y letras. El logo era un poquito diferente a como es hoy, tenía como un contorno y más cosas alrededor. Total, se acaba la ceremonia, nos pasamos todos a la sala a tomar un té, a platicar cómo nos fue. Yo no podía ni hablar de lo que me dolía la cabeza. Y nos preparó la anfitriona un té de flores de Egipto, muy, muy rico y todo, muy acogedor. Y entonces le digo al guía, ahora sí, ya más calma, le digo, ¿sabes qué? Me pasó esto, me sentí muy mal. No sé si hasta me pasó algo en mi cuerpo, ¿no? Que me haya hecho daño. Y me dice, no, mira, te regañaron. Tenía una regañada en la medicina. Tocaba regañar, hermanito. Me dice, eso es, pues porque son cosas que te muestran que tienes que trabajar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Escríbelo. Tú escribe todo lo que te haya pasado y escuchado. No lo tienes que entender ahorita. Con el paso de los días, lo que viene después de una ceremonia se llama integración. O sea, vas absorbiendo todo lo que aprendiste. Porque si no haces ese proceso, que es más del 50%, eso se queda en una experiencia. Entonces, anótalo. Y con el paso de los días lo vas a entender. Si tienes dudas o quieres que te ayude, me escribes. Pero con eso te aseguro que vas a tener. Es muy buen concepto, incluso para una clase, para cualquier cosa, ¿no? O sea, anótalo porque el otro día se te va a olvidar. Sí, o como cuando tienes un sueño también. A mí me ha pasado últimamente con los sueños que me despierto a las 4 de la mañana y los anoto. Okay. Pero sí, es integrar. Hábito, es un hábito. Sí, es un hábito. Entonces, así fue, lo fui anotando poco a poco, todo lo que vi, lo que escuché, ciertas cosas muy personales, ya no tan intenso ni dramático como la primera ceremonia. Y en uno de esos días se me viene y dije, el logo de Illumina. Y lo dibujo así en boceto en mi libreta de bocetos, digo, pues al final diseñador ahí tengo en la mano. Y entonces dije, es que así se tiene que llamar mi emprendimiento ahora. Dije, es que no me gusta, se me hace como muy sencillo, muy... los colores no me agradan. Dije, pero si así me lo presentó la Madre Tierra, ella sabe más que yo. Y es por algo, entonces lo tengo que hacer. Y aparte qué curioso, ¿no? Yo siendo diseñador me ahorraron todo el proceso creativo de todo el branding, ¿no? Sin embargo, no deja de estar esta parte de nuestro propio ego y de nuestro conocimiento universitario escolar. Así es. En donde dices, bueno, pero es que la la colorimetría, sí, que debe comunicar paz es verde, no rosa, o azul. Así es. Y entonces hice el diseño, hice el branding, se lo mostré a la gente. Es que me gusta más. Es que si tú me pones a los dos negros, al gato áurico y a Illumina, me gusta más Illumina, hasta me da más confianza. Me decía, con Illumina sí voy y me hago una limpia, me llegan a decir. Y entonces dije, sí es cierto, es que el gato áurico hasta me sonaba ya como un poco pretencioso, ¿no? Como que sobreexplicaba de más. E Illumina, dije, es que es una palabra que te dice todo. Qué maravilloso. Dije, sí, definitivamente la Madre Tierra sabe más que yo. Y ahí también le bajé un poco al ego. Y en esa segunda ceremonia también parte de la integración y todo lo que anoté es cómo empezar a tratar a los consultantes, que si era diferente mi manera de tratarlos antes y después. No que haya sido mala,
pero sí empecé a pulirla mucho más. Y es lo que te decía hace rato, o sea, en este tipo de ambiente de comenzar a brindar esa terapia holística, es bien complicado el tema de las estafas. De como la gente, mira, no sabe y no están obligados a saber, pero eso no te da derecho a abusar de la falta de conocimiento, al contrario, o sea, el poder y el conocimiento que tú tienes es para guiar a las personas a lo que realmente necesitan. En el deber ser. Ajá, pero no a todo el mundo le gusta el deber ser, y además el mundo debería hacer muchas cosas. Sí. Y también considerando que la persona que tienes enfrente, el consultante, es como cuando estás platicando con un amigo, le dices, bueno, ¿qué quieres oír? ¿Lo que quieres? Lo que quieres escuchar, lo que necesitas escuchar. Lo que necesitas escuchar o lo que quieres, ¿no? Entonces, muchas veces la gente que tienes enfrente no quiere escuchar la verdad. Quiere escuchar lo que quiere escuchar. Y si le dices la verdad, no va a regresar. Y ahí Así es. Ya lo empiezas a ver como un modelo de negocio y entonces terminas en la estafa. Sí, es difícil no sucumbir ante eso. Quien ha llegado a hacerlo lo entiendo, no porque yo lo haya hecho, pero es difícil no caer en esa tentación. Sí. Entonces, pero también no es tan satisfactorio. Al final del día se siente medio feo. Y no da resultado a largo plazo. Me platicaba una chava a la que yo le di curso de velas, de velovancia, sobre esta parte ética de los trabajos con velas. Y le digo, mira, se te van a presentar infinidad de oportunidades de estafar a la gente. Hay personas que hasta se ponen de pechito. Las puedes aprovechar, pero vas a darte cuenta de varias cosas. Primero, que no te vas a quedar satisfecha, no te vas a quitar a la persona de encima. Te pueden incluso, como se dice coloquialmente, quemar, afectar tu reputación, y eso que apenas estás empezando. Y en cuarta, realmente el dinero no te rinde igual. No es lo mismo. Me haces pensar, Gat, en la profesión de las ventas, que es una de las partes en las cuales me dedico, y existe, obviamente en las ventas está el estafador número uno, ¿no? O sea, si vas a encontrar una estafa, lo vas a encontrar en un vendedor, porque lo que dijiste tú ahorita es muy fácil poder hacer que la otra persona cometa un error y sea estafado, o viene de pechito, entonces tú tienes la posibilidad de estafarlo. Sin embargo, a esto le llamamos ventas de una vez. Le vas a poder sacar el dinero una vez y listo, bye. No va a regresar, porque la gente no es tonta. Después va a saber que fue estafado y no va a regresar contigo. El tema y ahí no hay negocio. Así es, y además le vas a sacar el dinero una vez, sí, a lo mejor le sacas hasta 2,000, 10,000 pesos. Y se acabó. Pero no compensa ayudaste. El desgaste energético y de tiempo para sacarle ese dinero. Uh-huh. O sea, te terminas desgastando mucho. Sí. Y luego fíjate, ahorita, y además si le metes ahora entonces el tema energético, tú como vendedor, ese dinero que ganaste no te va a rendir, no te va a servir, no te va a satisfacer, y entonces es algo que no funciona. Ventas a largo plazo, donde hay una relación, donde le resuelves, donde le ayudas, y entonces el dinero se multiplica. Así buenísimo. Es. Pero es también hasta dónde le ayudas. Y también eso hay que hacérselo saber al consultante. Para empezar, le ayudas hasta donde quiere y donde él permite. Y también mostrarle hasta dónde le puedes ayudar, que es algo que yo les he enseñado mucho. Así entre líneas, desde que empecé a darles consulta, ¿no? ¿Qué es el tarot? ¿Qué sí hace? ¿Qué no hace? ¿Qué no podemos saber? Que hay gente que cree que en el tarot se pueden saber nombres, colores, de qué color va a venir vestida la persona que te va a buscar, qué día, qué hora, cómo se llama. No, así no funciona el tarot. O sea, el tarot te dice lo que tú vienes haciendo, tal y como vienes haciendo las cosas, lo más probable es que te pase esto. Si te gusta, síguele por aquí. Si no, podemos preguntar qué puedes hacer para cambiar ese resultado, sí, porque es otra cosa. Sí, bien importante. Es que yo vi que en la Rosa de Guadalupe leen la del tarot y le dio el número de la lotería. No funciona. Esa es ficción. Así es. No funciona así, como te platicaba hace rato. Es diferente de consultante a consultante el cómo yo canalizo las lecturas, y como muchos colegas y compañeros lo han hecho. O sea, no es lo mismo la lectura que yo te puedo hacer a ti a la que le puedo hacer a tu familiar. A lo mejor contigo batallo y te digo, ¿sabes qué? Estoy viendo esto, así como símbolos crudos, no así en seco. Y con tu familiar te puede decir, no, ¿sabes qué? Tú vienes esta situación así, ya sabes, ¿verdad? Y te sientes así, mira, va a pasar esto, te va a buscar este hombre, esta persona, y va a suceder así. Y sucede. Eso también pasa, pero no es siempre. Y sí, la gente le gustaría que fuera siempre. Y la asertividad del 100%, sí, y la verdad es que no. Una lectura de tarot, por muy buena que sea, he tratado de medir, ¿no? Como la capacidad de
de certeza. De certeza, sí. Y las más certeras son de un 80 a un 90%. No porque uno falle en el momento de hacer la lectura, sino porque hay muchas cosas externas en juego. Oye, hay otras personas, hay sus decisiones. Y porque cambia una cosita, pues la lectura termina por ser diferente, pero no por eso menos fiel. Sí, entonces, tiene sentido. Comienzas a hacerle esa pues educación a tu cliente, al buen cliente, al que se fideliza contigo. Lo ves como un consultante y como una ayuda. Y también hay que saber decirle, ¿sabes qué? Aquí no te puedo ayudar. En esto no, la verdad no entro. Esto que pides sí es posible, pero yo no lo hago. Ok. Está bien, sí. A ver, Ganiel, entonces ayúdame. Empezamos a ver a un Ganiel universitario que tiene su carrera y luego se hace una formación de empleado y luego en el mundo espiritual religioso le llamamos el llamado. Ajá, tú de alguna forma recibes el llamado de hacer algo más que tu trabajo, te empiezas a involucrar en este tipo de terapias holísticas y luego encuentras el logo de Ilumina dentro de una ceremonia y finalmente Ilumina, ¿qué es lo que hace? ¿Qué servicios brinda? En Ilumina yo brindo pocos servicios, son puntuales. El primero es lectura de tarot, con un enfoque evolutivo. No es lo mismo que tú hagas un tarot predictivo, que lo que hace es predecir o tratar de hacerlo. Desde ahí vamos a empezar, porque estás frente a un ignorante. No te preocupes, ¿Qué es la lectura del tarot? ¿Para qué sirve? ¿Quién lo puede tomar? Platica eso. Mira, la lectura de tarot tiene dos enfoques, o cuando menos dos principales, que es el evolutivo y el predictivo. El que más conocemos y está más dramatizado por las películas, por Hollywood, es el predictivo, que te dice, va a pasar esto tal día, tal hora. Tu destino. Sí, tu destino. Y si bien existe, no es de la manera en que se nos ha presentado en las redes o en las películas. Sí trata de predecir, sí predice ciertas cosas, pero como está sujeto ese destino a las decisiones que tú tomes y también a las circunstancias externas, a las decisiones que tomen las demás personas, puede cambiar. O se puede mantener. A mí no me gusta tanto el enfoque predictivo porque pues es muy voluble, es volátil. Y yo creo que es donde más se presenta estafa. Sí, porque pues está a la marea del destino. Y lo que yo les digo en el curso de tarot, que se los doy presencial, es que no sean esclavos de su destino. El tarot, usándolo de manera evolutiva, es preguntar qué herramientas tengo o cómo le puedo hacer para que esta situación resulte como yo quiero, o de la mejor manera. Es una brújula, es una guía. Así es, y el tarot evolutivo funciona así, como una brújula. No preguntar cómo me va a ir este mes en el dinero, sino preguntar qué puedo hacer para que me vaya mejor. Dices, ¿sabes qué? Pues para empezar a estar haciendo gastos por emoción, gastos impulsivos. Empieza a revisar cuánto dinero entra, cuánto sale y empieza a podar gastos innecesarios. Desde ahí va a venir tu estabilidad. Sí va a haber entradas de dinero que te van a venir alrededor del mes, pero de nada te sirve si sigues gastando de igual manera. Claro. Entonces el tarot evolutivo funciona de esa manera como una brújula y ayudarte pues a evolucionar. Muy bien. Y no decirte, ¿sabes qué? ¿Cómo me va a ir en esta relación de pareja? Pues el tarot predictivo te diría, pues así como vas con tus miedos, con tus patrones, va a tronar en poco tiempo. En cambio, si tú preguntas, ¿qué puedo hacer para que esta relación mejore? ¿Qué puedo sanar? Pues mira, están estas heridas. Lo que puedes hacer es platicar con esta persona sobre estas cosas, pongan estos límites, que se abra mucho la comunicación y poco a poco van a ir mejorando. También tiene que ver la otra persona, pero fíjate, es lo que está en tus manos. Fíjate qué importante que entonces el tarot nos brinda claridad en asuntos y nos proporciona tareas que tenemos que llevar a cabo para poder solucionar, llamámosla sanar o tener el resultado que queremos. Pero estas actividades son actividades normales, como ahorra, como perdona, como platica, como comunica. O sea, no tengo que cortarle la cabeza a una gallina y ponerla 5 días. O sea, eso no es el tarot. No, definitivamente no, en absoluto. O sea, el tarot lo que te hace es mostrarte las herramientas que tú tienes en tu día a día y lo que puedes hacer y con eso ver cambios. Sí, no hace falta ni involucrar a ningún animalito que está súper penado, sí, y que además no tiene ninguna función. O sea, es otro tipo de magia muy, muy fuerte, muy oscura, pero también con carga muy negativa. Entonces aquí no lo trabajo precisamente por lo mismo. Y además también, o sea, son muy pocos los que realmente lo hacen. Y para llegar a ellos, además de que el precio energético y personal es muy alto, hay miles de charlatanes de por medio. No conviene, te sale más caro el caldo que la redonda. Cuidado, amigos, ese sería una red flag, sí, de que probablemente vas a ser estafado. Sí, definitivamente.
Y en el mejor de los casos es eso, que solamente te quiten tu dinero, ¿no? Pero hay muchas consecuencias que te pueden afectar. Y entonces, volviendo al tarot, pues sí, son estos dos enfoques principales. Yo principalmente uso el evolutivo, aunque también de repente el predictivo. Y esto no es tanto no es voluntario, a veces sale de una manera o de otra. Lo siento como es que lo necesita el consultante en el momento. Okay. Pero siempre es para que la decisión la tome el consultante. Y es otro tema súper importante que se los digo tanto al final de consulta como en el curso presencial. El tarot no toma decisiones por ti. Nunca. Sí. Te dice las posibles vertientes y qué puede pasar en cada una. Pero al final de cuentas tú decides. O sea, es una cosa completamente diferente. Lo que sí está mal es no hacer nada. Uh-huh. Es quedarte congelado esperando que las cosas se muevan solas. Porque eso es ser irresponsable energéticamente y con tu propia vida. Oye, tú tienes que tomar tus decisiones. Buenísimo. Ahora, esta sesión de tarot es con cartas, ¿y cuánto tiempo dura? El tiempo realmente no es muy largo, porque las manejo de diferente cantidad de preguntas, desde 3 preguntas libres sobre el tema que tú prefieras, 5 preguntas, 10 preguntas, o bien tengo 2 sesiones nuevas que son de 30 minutos o de 60 minutos con preguntas ilimitadas. Okay. O también tenemos lectura general que te abarca de un enfoque predictivo, también le meto algo de evolutivo, que viene para ti en cuanto a tu vida general, amor, salud, trabajo y dinero. Muy bien. Y tenemos también lecturas temáticas, pero eso pues ya es diferente, ¿no? Oiga, ¿y cada cuándo tengo que hacer esta lectura o es una sola vez o qué hay con eso? Depende de las situaciones que traigas. Yo les recomiendo no hacérselas muy seguido, porque también es como estarte fijando a ver cómo van las cosas, ¿no? Como estar ahí destapando la olla o ir preguntándole a Dios, ¿cómo vas? Pues no, las cosas tienen que llevar su ritmo. Okay. Yo les digo que para una situación en específico hagan una consulta cada mes o cada 15 días, para que dejen también las circunstancias avanzar. Los procesos, ¿no? Sí, no sé, es como cuando estás haciendo una dieta y te pesas todos los días. Los días en los que subes, que bajas, oye, tienes que dejar una semana, 2 semanas, para que realmente puedas ver un progreso consistente y coherente. Con las lecturas es igual, a menos que trajeras una situación extraordinaria o que no tenga nada que ver con lo que viniste en primer lugar, pues sí, consultamos. Ok, y me genera la duda, te la hago, pero tú me dices, si no es cambio de tema, ¿cuánto cuesta una sesión de lectura de tarot? Mira, las sesiones yo las manejo de distintos precios, de 3 preguntas por 200 pesos, 5 preguntas por 300, 10 preguntas por 500, o las 2 sesiones de 30 y 60 minutos, de 30 minutos es en 350 y la hora completa en 650. Correcto. Y ya hay lecturas temáticas como la lectura general de 400 pesos, hay lecturas de vínculo que te abarcan de que, ¿sabes qué? Traigo problemas con mi pareja, pero no sé qué preguntar. Pues la lectura de vínculo te abarca cuál es la situación actual, cuáles son los bloqueos, los deseos que tienen ustedes dos, para dónde va la situación y cuál es el consejo de tus guías a través de las cartas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, estos son los costos a día de hoy en Ilumina. De veras que te agradezco mucho la apertura que tienes de comunicar, porque, por ejemplo, yo que no tengo ni siquiera referencia, nunca lo he hecho, nunca lo he visto, me abres el panorama y me das la alternativa de saber pues que existe esto y que es algo positivo, porque también mi generación está, ya sabes, no, ay no, esas cosas son del diablo y vamos entendiendo que hay muchas herramientas, está ahora las barras Access, el Reiki, la medicina ancestral, o sea, hay tantas cosas que están llegando con la era de la información en la que estamos viviendo, que realmente estamos descubriendo muchas cosas que teníamos ahí en la caja de Pandora y que realmente vienen a beneficiar nuestra vida. Entonces, ya, lectura de tarot, listo. ¿Qué otro servicio brindas? El segundo servicio principal es limpieza energética o sesión de Reiki, tanto presencial como a distancia. Yo uso más el Reiki porque es muy agradable y además es muy amigable con todo tipo de energías, como te comentaba, desde niños hasta adultos mayores, pasando por adolescentes, adultos, con animales, con mascotas, plantas, con ciertas situaciones. Es decir, te funciona para todo. ¿Por qué? Porque el Reiki significa energía vital universal. En las limpiezas, o en las tan famosas limpias, se les llama limpias chamánicas, porque tienen como que esta escuela que se queman ciertos saumerios, ciertas hierbas y te pasan el pirul y demás. En estas es más fácil que tú absorbas la energía del consultante, que funjas como una esponja energética y te quedes con lo de, por ejemplo, con lo que tú traes. Entonces mi deber es descargarme de eso.
Funciona, es un método muy agradable que respeto mucho y también lo hago. Sin embargo, el Reiki funciona de manera muy distinta. Amigo, me genera una duda. Acuérdate que soy la generación de tus papás, ¿eh? Por ejemplo, cuando yo tengo la referencia de limpias, a mí me viene un huevo a la cabeza. Sí. O sea, esto era la tradición nuestra, la pasada del huevo, esto es una limpia. Sí, hay distintos métodos. Y también es escuela chamánica, con huevo, con pirul, con humo. Buenísimo, gracias. N cantidad. Y el Reiki es como si yo fuera un cable que te conecta a ti con Dios, con la energía del universo. Y esta energía te limpia a ti a través de mí. Yo no soy el que te limpia, yo no soy el que tiene el poder, solamente soy un canal, un instrumento, en este caso de Dios, para limpiar todo lo que tú traigas. Entonces es más noble. Tampoco he visto nunca Reiki, y cuando leí algo un poquito de lo que era la Reiki y que vi que era sanación con las manos, obviamente a mi mente vino Jesucristo, que hacía sus sanaciones con las manos, y yo dije, wow, o sea, realmente es una práctica, es un don, es una habilidad que se puede ir desarrollando, y que finalmente Jesús la termina diciéndonos a todos: cosas como las que me viste hacer las puedes hacer tú. Así es. Y mucho más, pero pues tienes que aprender, tienes que abrir estos canales. Sí, estas cosas las podemos hacer todos. No es que yo tenga cierto poder o que tenga ciertos dones, no. Simplemente lo aceptaste, dijiste, yo lo quiero usar. Sí, porque los dones son regalos de Dios. Mucha gente también, o sea, cuando te dedicas a esto, te colocan en un pedestal o te endiosan. Y me lo llegó a decir mi sanadora, Javier, te van a decir maestro, te van a decir tal cosa. Sí, apóstol. No, ándale. Pero no hace falta, o sea, tú tienes que saber centrarte y saber dónde estás parado. Entonces, volviendo al Reiki, sí, cualquiera lo puede hacer. Lleva cierta educación para empezar a hacerlo, pero esa sanación con las manos, el Reiki es mucho menos espectacular que una limpia. Y por eso mucha gente no le gusta, porque a la gente le gusta ver, le gusta el espectáculo, que quemes unas hierbas, que hagas, que digas, que grites, sí, que hagas show. Y el Reiki no es así, el Reiki es silencioso. Y ya, pones las manos en los puntos del cuerpo o en los 7 chakras, cierta cantidad de tiempo, y funciona porque funciona. Me ha funcionado mejor que las limpiezas, las principales, ¿no? Las chamánicas. Y lo he hecho tanto presencial en tu casa como a distancia. Y esta parte donde Jesús dice, ya ve a tu casa, ya tu hijo ya fue sanado por fe, y hablamos de sanación a distancia, el Reiki. No lo consideraría como Reiki, pero eso sí es fe. Okay. Y la fe pues es otra cosa, ¿no? Para mí la fe es estar tan seguro de que algo va a suceder que darlo por hecho y por sentado, no estar esperando que suceda, ya sucedió, ya está. Y eso da muchísimo poder, pero sí es algo diferente al Reiki. En el Reiki sí tienes que intencionar y canalizar la energía de cierta manera, cuando menos en el nivel 2, que es el que ¿Cómo funciona a distancia? ¿Cómo funciona? Es bien interesante. El Reiki a distancia me lo enseñaron hasta el nivel 2, que creo que hay 4 niveles del Reiki y hay varios tipos de Reiki. La escuela de Reiki que yo tomé es Reiki Usui. En el nivel 2 te enseñan a trazar símbolos en el aire. ¿De dónde viene la técnica ahorita que dice Usui? Viene obviamente de Oriente, pero no sabes. No me acuerdo del nombre del maestro. Me regalaron aquí los libros, pero viene toda la cadena de maestros, hasta mi maestra que me enseñó Reiki y luego yo. Pero sí, viene oriental. Desde este maestro tuvo toda la enseñanza de Reiki mediante una meditación muy larga que tuvo, se le brindó toda esta información, entre ellas los símbolos que aprendí en el nivel 2. Mucha gente pues cree que estos símbolos son pleiadianos, de las Pléyades. Pero también es otro tema súper amplio. El tema es que en el nivel 2 se te enseñan 4 símbolos principales que sirven para distintas cosas. El primero se llama Chokurei, que es como una espiral, que significa el poder de Dios está aquí. Es como para invocar a Dios, para llamarlo en esta sesión. Y se hace claro que con respeto. Se hace no como diciéndole a Dios que venga y ordenándole, es con amor, con respeto de que Él esté aquí trabajando a través de mí, en ti. El segundo se llama Seiheiki, que significa yo tengo la llave de tu mente, que me permite energéticamente acceder a esta parte mental tuya, donde están las heridas, los traumas, y comenzar a hacer la sanación. Y el tercero, que es el que funciona para darlo a distancia, se llama Onshase Shonen, que significa sin presente, sin pasado y sin futuro. Este símbolo trazado en el aire, que son 21, 22 movimientos, permite canalizar la energía a donde tú estés,
aunque no estés conmigo. Tú estás en tu casa, yo en la mía, estás en otra parte del mundo y la energía llega. Porque trasciende el tiempo y la distancia. O también si tuviste un trauma en la infancia, los símbolos que habría que usar es el segundo y el tercero. Pero tenemos que estar conectados a una videollamada, a una llamada. No, de hecho la dinámica que yo les manejo es decirte, ¿sabes qué? Tal día, tal hora hacemos tu sesión, a esa hora te mando mensaje, la sesión dura 45 minutos, una hora, lo que tú tienes que hacer es relajarte. Descansa, si quieres acostarte, si quieres dormir mejor, ponte a meditar, puedes prender un incienso, una vela, si ocupo que estés concentrado, pues que le estés dedicando ese tiempo a meditar o a descansar, que no estés trabajando, que no andes en la calle, que te pongas a recibir en ese parte de recepción de energía. Me haces pensar en la metodología de Jacobo Grimler cuando estaba haciendo sus experimentos a distancia. Está interesante. Tiene mucho que ver, sí, también hay algo de Jacobo en todo esto, pero así es como funciona la dinámica. Y cuando yo termino te digo, ¿sabes qué? Ya terminamos. En Ilumina yo implementé una tabla que yo mismo diseñé donde aparece, le llamo la tabla de medición energética, donde aparece el cuerpo humano, los 7 chakras y 2 ruletas, una que indica cuál era tu bloqueo antes de la sesión, si era emocional, mental, espiritual, o físico, y de estos 4, pues cuál era realmente, si era enojo, si era depresión, si es lo que tú trajeras. Y la última ruleta te dice cuál era tu energía antes de la sesión y después. Y esto se mide con el péndulo. El péndulo también funciona a distancia, no tienes que estar presente. Y al final, pues te mando fotografía de la tabla para que veas el resultado de tu sesión. Muy bueno. Y lo que puedes esperar varía de consultante a consultante el resultado, porque cada cuerpo energético recibe y manifiesta el resultado de manera diferente. Pero es desde dormir mejor, sentir más ligereza, hasta gente que me ha contado que se les desaparecen dolores, que ciertas relaciones se les empiezan a quebrar, a romper. Me dicen, ¿por qué pasa esto? Pues es que se siente como si fuera algo malo. Le digo, no, es que te limpia. No, y sí estás hablando algo malo. A veces son relaciones. Sí, se caen como hojas en el otoño. Entonces, han pasado muchas cosas. Y lo que les digo es que conforme tú empieces a venir de manera más constante a las sesiones, vas a tener efectos más consistentes. Porque hay gente que la toma pues una vez cada 3 meses y realmente los efectos no son los mismos. ¿Cuál sería la recomendación? Una vez cada semana, al inicio durante 4 semanas y después una vez cada 15 días. Más o menos cuánto una persona con toda la terapia podría invertir. Cada sesión tiene un costo de 400 pesos en presencial y 350 a distancia. Estamos hablando de 1,200 pesos mensuales por 3 meses. ¿Cuánto dijiste? El primer mes nada más, y ya después puedes venir cada 15 días o cada 21 días. Cada mes sí es muy retirado. Sí, máximo cada 21 días para que tú sientas el efecto, pero tampoco te estoy presionando de que ya te toca, ¿no? Sí. Es conforme tú lo sientas. Y es como una terapia dental o este tipo de cosas donde, pues obviamente para que puedas sanar o encontrar el resultado, pues sí tienes que darle la continuidad a todo el proceso. Definitivamente. Me queda claro. A mí lo que me gusta del Reiki es que cuando empecé a estudiarlo, me enseñaron que quita todo, desde tristezas, emociones negativas, hasta trabajos de brujería. Entonces, el tema es que la gente quiere que se quite en la primera sesión. Le digo, no funciona así. Le digo, mira, cuando tú traes un trabajo... Ni la gripa se quita en la primera. Con una sola toma de medicamento. Muy buen ejemplo. Yo les pongo el siguiente y les digo, es como una mancha difícil. No se quita con que le talles una vez, tienes que tallarle varias veces y se quita. Entonces lo mismo es cuando tenemos algún trabajo energético, desde que hay malas vibras o traes un tema emocional fuerte. Hay que estarlo atacando duro y duro. Y también algo que es súper importante, yo creo que es la mitad o más de la mitad del proceso, es tu disposición y que realmente hagas tu chamba física, psicológica, emocional. Porque la parte que yo te puedo ayudar es solamente una arista de todo el ser que tú eres. Y el agregarle el ingrediente fe, ¿no? O sea, realmente creer que lo que estás haciendo, pues te va a beneficiar. Sí, creer y respetar. Sí, porque si vamos de manera escéptica, difícilmente nos funciona. Sí, entonces... Esto es para todo, ¿eh? Incluso hay gente que no le funciona la medicina tradicional con el médico, precisamente porque no le tiene fe al médico, no le tiene la confianza al médico. Así es. Y la arbolaria les funciona muy bien. Exacto. Y está bien. Digo, mientras la técnica que les funcione, adelante. Muy bueno. Limpieza. Entonces tenemos lectura de tarot, tenemos limpieza. ¿Y qué más tenemos? A veces también realizo sesiones de preguntas con el péndulo,
que es un método muy muy sencillo. El tema es que solamente dice sí o no. Hay tablas que se llama radiestesia, que es otra técnica en las que puedes establecer más resultados así dibujados en la tabla. Okay. Pero por ahora solo lo manejo como sí o no. Son lecturas más express porque pues no te dicen los porqués. Y el tarot sí. Okay. También manejo trabajos con velas. Perdón, esto es también que era para el futuro, el sí o no. ¿Predictivo? Predictivo. Sí, y funciona igual, porque pues el destino está sujeto a todas las decisiones que uno tome. Bueno. Y también a veces realizo trabajos con velas. Esos sí son muy selectos, no los realizo a todo el mundo porque, como te platicaba... Eso sí nunca lo había escuchado yo, Sí, los trabajos con velas que son muy famosos, ¿no? Y hay muchos carteles en la calle que amarres y que no sé qué. Bueno, yo no realizo ese tipo de trabajos, sino más bien trabajos de luz, más limpios, de limpieza, de protección, de abrecaminos. Que son para qué? Pues para abrirte las oportunidades, las puertas, para que te sientas limpio energéticamente, para que te sientas protegido. Y este tipo de trabajos un poco más light si tú quieres, menos dramáticos, pero por lo mismo no lo realizo a todas las personas, y ahí sí los costos varían desde la situación, a todo lo que materiales que incluyen y demás, pero los materiales nunca incluyen pues algo que ponga en riesgo al consultante, a mí o una vida externa como un animalito, eso jamás. Ok, perfecto. Y esto de las velas, ¿por qué es más selectivo? Porque a veces la gente quiere el resultado ya, inmediato, y no es así. En el curso de velas, que también, bueno, es otro servicio que viene ilumina los cursos presenciales y online, les enseño que el resultado de un trabajo de velas depende no solamente de la persona que lo manda a hacer y de quien lo hace, sino de muchas situaciones externas, y al final se terminan dando cuenta de que no tenemos tanto control sobre ese trabajo como uno piensa. Porque hay guías espirituales involucrados, entidades, el mismo universo, Dios, la otra persona a la que se le manda a hacer el trabajo. Okay. Entonces, hay muchos factores que se tienen que poner de acuerdo y alinear para que un trabajo funcione. Y a veces hay que insistir, o según el comportamiento de la cera, de las llamas, decimos, ¿sabes qué? Vuélvelo a intentar o mejor ya no lo hagas. Interesante. Así es. Muy interesante. Y sobre todo también el tema de que además de poderlo practicar, pues das los cursos para que otras personas lo puedan hacer. Fíjate, Gato, ahorita que dijiste amarres, me acordé de que fui a comer hoy con unas personas, una pareja, que probablemente se va a hacer socio nuestro en otro negocio que tenemos. Okay. Y estaban estos listones para amarrarlos y como que el deseo se cumpla. Okay. Así que, mis amigos, los vamos a amarrar para que este negocio se pueda realizar. Perfecto. Así sea. Perdón. Muy bien. Me acordé. Sí, fíjate que pues con los trabajos es más selectivo eso. Okay. Porque como les digo, hay pues clientes que quieren el resultado ya y o te están preguntando, oye, ya se va a hacer, ya hay resultados, ¿cuándo voy a empezar a verlos? Y no funciona así. Yo les digo, mira, si estás con la actitud aprensiva, preguntando, yo lo entiendo. Entiendo esa necesidad de querer ver un resultado, querer verlo materializado, manifestado. Sin embargo, si estamos desde una lectura de tarot hasta un trabajo con velas, lo que sea, incluso situaciones de la vida cotidiana, si estamos aprensivos, estando con ese control, batallando, terminamos por mermar el resultado, por mermar la situación y te desgastas mucho. Cuando tú haces un trabajo, olvídate de que lo hiciste, continúa con tu vida y vas a notar cómo irónicamente los resultados empiezan a manifestar, porque dejas a Dios, a las fuerzas trabajar. Sí. Y no estás ahí insistiendo, que es el mismo ejemplo que te decía ahorita de estar haciendo lecturas todos los días. Sí. Fíjate, me haces pensar en en las nuevas generaciones y en el futuro. No estoy prediciendo nada, no soy profeta ni nada de esto, pero lo que estamos viendo es una conversión a regresar de cierta forma a los oficios. Sí. Las carreras universitarias están perdiendo su valor, porque finalmente terminas de médico, de abogado, manejando un Uber o vestido de botarga en una farmacia, y los ingresos ya no son lo que fue en la generación anterior, donde estudiabas para médico o para abogado y ibas a hacer tu vida. Hoy hay tanta demanda universitaria que la oferta es poca, entonces muchos están tendiendo a realmente abrazar los oficios, y así como antes era la carpintería, la plomería, y que sigue siendo, y que yo creo que todos esos oficios van a tener mucho más valor para el futuro. Es más, amigos, si usted no me cree,
cotice un carpintero y probablemente le va a salir más caro que el cardiólogo. O sea, ya es caro, los oficios son caros. Y estas nuestros nuevos oficios como las lecturas, que son milenarias, que no podemos decir que son nuevas, así como la plomería. Mi esposa está en el área fitness, por ejemplo. Alguien puede estudiar, tener una certificación y convertirse en un instructor fitness y poner su emprendimiento. Este tipo de trabajos que tienen un tanto de llamado, de que tú lo sientes, que esto es a lo que te puedes dedicar, realmente puede ser una forma de vida, Daniel. Sí, definitivamente. Yo estoy muy agradecido con Dios y con la vida porque me ha permitido vivir bien de esto y brindándole el servicio de la manera más ética y honesta posible, ¿no? Porque como te decía, es muy fácil sacarle jugo y provecho de otra manera, pero no es tan satisfactorio y no rinde igual. Entonces sí, y eso que hice sobre los emprendimientos, pues completamente no. Yo desde que me dedicaba al diseño, pues me enfocaba en eso, tratar de emprender y demás, y me daba cuenta que es muy diferente a cómo te lo platica toda la gente, incluso la misma escuela. Te da más libertad, más oportunidad de dedicarte a lo que es realmente importante, que es tu propia vida, tu familia, tus seres queridos, lo que a ti realmente te gusta. Y te llena más al final del día. Y esto yo recuerdo esto lo hice hace 10 años. Hice un curso quiero ser youtuber para niños, con un lleno impresionante. Fue un campamento de verano, lo repetimos casi por 5 años, y se llenaba impresionante, pero la gente decía, qué ridiculeces, cómo le enseñan a los niños que en lugar de ser médicos sean youtubers, y entonces al rato un youtuber me va a operar. No, amigos, son las profesiones del futuro, son nuevas, y hoy, 10 años después, ya vemos a universidades que empiezan a tener, no licenciatura en youtuber, obviamente, pero sí diplomados de comunicación, de cómo poder... Creación de contenido, cómo ya es algo que se puede monetizar, de lo cual puede vivir, e incluso ya empiezan a aparecer los primeros millonarios con este tipo de oficios, y es importante que no perdamos de vista todas estas nuevas técnicas, modalidades energéticas, escuelas holísticas, que yo no voy a decir que van a ser las carreras del futuro, pero sí va a haber muchos profesionales haciendo cosas bien y cosas interesantes. Y como bien dices, y tener todos los demás el discernimiento de saber si voy y me encajo con uno o con otro, y que puedo ser estafado. Eso existe en la espiritualidad, en lo holístico, como en cualquier lado, en cualquier profesión, en cualquier negocio. Así es. Bueno, pues yo creo que nos has dejado bastante información. Siempre me gusta este tipo de temas porque te quedas con ganas de seguir preguntando, seguir sacando el hilo. Ayúdanos, por favor, Daniel, ¿dónde la gente te puede localizar? Me pueden encontrar en redes como Ilumina o ilumina.gadiel, que es el nombre de usuario, tanto en Facebook, en Instagram como en TikTok, y también en YouTube. Y mi número de contacto de WhatsApp es 844-258-6846. El que guste me puede escribir y le comparto toda la información. ¿Qué tipo de cliente es el que más te visita? O sea, ¿cómo puedes decir, bueno, en un tema mercadológico, mi target es hombres, mujeres, ¿quién es el que más te visita? Definitivamente son mujeres. Sí hay hombres, pero la mujer tiene más ese interés por la parte emocional, espiritual, entender los porqués. Y un hombre no necesita tanto que lo escuchen, es como que, esto ya. Sí. Entonces, definitivamente el target son mujeres, regularmente de 30 a 50 años, hay más jóvenes y hay mayores. Claro. Y son mujeres que les gusta el desarrollo personal, les gusta también poner de su parte en cuanto a su desarrollo. No vienen conmigo buscando un milagro. Sí buscan claridad, claro, se les brinda con estas herramientas, pero quieren entender qué herramientas tienen en la mano para saber qué hacer. No solamente qué viene para mí, sino qué es lo que yo puedo hacer para sacar el mejor provecho. Híjole, amigo. Son mujeres maravillosas, me ha encantado conocerlas. Mira, soy feminista de corazón porque Dios me permitió criar a 2 hijas, pero son más inteligentes, son más sensibles, y yo creo que eso ayuda mucho a que estén en búsqueda de ser mejores personas.
Amigos, ya salgamos de la cueva. Nosotros seguimos siendo los mismos mendigos cavernícolas desde hace más de 10,000 años. Ya, por favor, hombre. Increíble. Gracias, Ganiel. No me queda más que darte las gracias. Y créeme que voy a seguirte la pista, porque algo que me sorprende muchísimo es tu madurez. Estás súper chavo. Entonces, alguien con esa madurez, con esa capacidad de expresión, con esa capacidad de aprendizaje que tienes, porque eres autodidacta y eso es muy difícil de encontrar. La gente quiere aprender todo en un lugar donde se le enseñe y no están dispuestos a buscar. Esa búsqueda te llevó a un mentor, que tú le dices tu sanadora, y esa es una de las principales recomendaciones que siempre damos en el emprendimiento. Busca un mentor, alguien que ya haya caminado el camino y que te enseñe a recorrerlo. Estás haciendo las cosas adecuadas para ser un triunfador, que ya lo eres de por sí, por tu juventud, pero yo quiero que Dios me dé el tiempo para poder avanzarlo y ver dónde vas a estar en 10 años, que estoy seguro vas a romperla, vas a ser un crack. Muchísimas gracias, Humberto, es un placer y un honor que me tengas aquí. Muchísimas gracias. Gracias, amigos, quédate con nosotros porque la próxima semana te tenemos un invitado más. Yo me voy a salir hoy a la calle, a las redes sociales, a buscarlo en mi comunidad. Si sabes de alguien que tenga un tema interesante que lo quiera compartir, es una ventana para eso. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Shooting,